lindo y hermoso martes. Bueno, hoy quiero aprovechar para aquellos que están en este programa. Yo tengo una reunión a las 6 de la mañana y el número de teléfono que ustedes pueden hablar para poner sus peticiones, agradecimientos. Estamos estudiando el libro Maranata, El Señor Viene. Y me gustaría poder escucharlos también a través de ese número telefónico. El número de teléfono, el área es 609, es el número de área, 609, y el teléfono es 663-4745. Llamen ahí, estamos todos los días a las 6 de la mañana con un grupo de hermanos y hermanas pidiéndole a Dios en oración que nos ayude en este tiempo de consagración todavía y de oración. Hoy pues tenemos un hermoso estudio que lleva por nombre Pablo, instrumento escogido de Dios. ¿Puede ser ese tú? Esperamos en Dios que así sea. Hoy para compartir esta hermosa lección, pues nuevamente hoy estamos aquí con el pastor Rafael. Pastor, bienvenido y gracias. Un placer, pastor, estar acompañándolo durante el transcurso de esta semana en esta bonita lección, ¿verdad? Que lleva por título Un paso de fe, ¿verdad? Ese es el título de esta lección de esta semana. Y esperemos pues que hoy, día martes, ¿verdad? Que vamos a hablar Pablo, instrumento escogido por Dios. Y así como llamó a este varón, ¿verdad? Y de hecho dejó muchos escritos en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, ¿verdad? Muchos escritos de él, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así nosotros hoy, que podamos ser instrumentos escogidos por Dios. Amén. Gracias, pastor. Y bueno, pues vamos entonces a tener la oración. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos acompañe en este breve estudio. Les Amén. invitamos para orar. Querido Padre Celestial, en estos momentos, Señor, que estudiaremos tu palabra en la lección número 13, Señor del cielo, que hoy lleva por título Pablo, instrumento escogido por Dios. Que nosotros así seamos, Señor, que en vez de que sea Pablo, pues sea puesto ahí nuestro nombre y que diga instrumento escogido por Dios. Porque todos fuimos llamados con un solo propósito, Señor mío, que es evangelizar a este mundo y sobre todo representarte a ti en todos los aspectos de nuestra vida. Te pedimos que seas con nuestros hermanos que también escucharán y estudiarán junto con nosotros y que tu amor y tu misericordia los acompañe a ellos como nos acompaña a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pastor, pues, ¿cómo es esa conversión de Pablo? ¿Qué nos dice la historia de Pablo? Porque, bueno, hoy entendemos que es Pablo, ¿verdad? Porque el Señor le cambió el nombre, pero ¿qué nos puede contar usted de este instrumento escogido del Señor? Por Dios, ¿verdad? Recordemos que Pablo no estuvo dentro de los 12 discípulos, ¿verdad? O Saulo, que antes se llamaba, ¿verdad? No estaba dentro de los 12 discípulos que conformaban el grupo que andaba con Jesús, ¿verdad? Pero en el libro que ustedes están viendo ahí en su pantalla, ¿verdad? Hechos 9, del capítulo 9, ¿verdad? El versículo 3 al 6 nos dice esto, ¿verdad? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Eso nos dice, ¿verdad?, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Y lo estamos viendo cómo él fue el llamado, ¿verdad? Y cómo él fue instrumento escogido por las manos de Dios. Y la lección
para este día nos trae, ¿verdad?, una pregunta que nos dice, ¿cómo revelan estos versículos que Jesús tenía un propósito divino para la vida de Pablo? Si nosotros vamos al libro de ahí mismo de Hechos, en el capítulo 26 y versículo 15, vamos a empezar del 15 al 18, Hechos 26, del 15, ¿verdad?, versículo 15 al 18, nos dice esto la palabra de Dios. Fíjense. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Se está refiriendo a la misma palabra de Hechos 9, ¿verdad? Pero levántate y pon sobre tus pies. Y ponte sobre tus pies. Le está dando una orden ahí a Pablo, ¿verdad? A Saulo, mejor dicho, todavía en ese momento, que él se pusiera, que se levantara y se pusiera sobre sus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué cosa? Fíjense que para qué había sido llamado Saulo en ese momento. Y lo estaba llamando Jesús, recordemos, ¿verdad? Porque le dijo, dura cosas es darte aguijones contra, ¿verdad?, contra Jesús. Pero sigue diciendo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareciere a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz, ¿verdad?, a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En estos versículos, queridos hermanos, nos damos cuenta para qué específicamente fue llamado el apóstol Pablo. ¿Y por qué fue un instrumento en las manos de Dios? Verdaderamente en estos pasajes podemos resolverlo. Si tú verdaderamente has sido llamado para Dios, y cómo este personaje, ¿verdad?, el apóstol Pablo fue llamado para Dios. ¿Cómo te ha llamado a ti a Dios y te ha dicho, ¿sabes qué, hijo? Para mí has sido apartado para que des un mensaje a un mundo que está pereciendo. ¿Saben que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue levantada con un propósito especial para este tiempo del fin? Y cada uno de nosotros tiene un cometido según lo que nos dice el mensaje que fuimos llamados para este tiempo, el mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje precioso de los 3 ángeles. Para eso fuimos llamados, queridos hermanos, para este tiempo. ¿Cómo lo vamos a desempeñar? Nada más apegándonos a Dios, cumpliendo su voluntad y diciendo, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Esas son, así de fácil debemos de responderle nosotros a Jesús, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Para qué me llamaste a este evangelio? Y Dios nos dirá por qué debemos de ser llamados. Fíjense que en el libro, ¿verdad?, de la Biblia, ¿verdad?, en Hechos 28, del capítulo 28, del versículo 28 al 31, nos sigue hablando de lo mismo, ¿verdad? ¿Qué indicaciones tenemos en estos versículos de que Pablo nunca flaqueó en su compromiso de entregar toda su vida a Cristo en un ministerio ganador de almas? Fíjense qué dice. Sabed pues que a los gentiles os es enviada esta salvación de Dios. Él fue llamado con un propósito para enviar este mensaje, ¿verdad?, a los gentiles. Y sigue diciendo, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía, ¿a quiénes dice? A todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí nos damos cuenta que el apóstol Pablo nunca flaqueó, hermanos, del cometido en el cual vimos en el capítulo, a ese mismo libro, ¿verdad?, en el capítulo 9, ¿verdad?, y en el llamamiento donde se ve más claro en el capítulo 26. En el ministerio de curación, en el libro del Espíritu Santo, en el ministerio de curación, en la página 359,
Nos dice esto la palabra de Dios, fíjense. El Espíritu Santo nos está hablando en este día para que veamos qué nos dice. La vida cristiana es una batalla y una marcha, dice. En esta guerra no hay descanso, hermanos. No hay descanso. El esfuerzo ha de ser continuo y perseverante. No tenemos ni un segundo que perder, porque el enemigo anda como león rugiente tratando de a quién devorar. Solo mediante un esfuerzo incansable podemos asegurarnos la victoria contra las tentaciones de Satanás. Debemos procurar la integridad cristiana con energía irresistible y conservarla con propósito firme y resuelto. Y sigue diciendo, nadie llegará a las alturas sin esfuerzo perseverante en su propio beneficio. Todos deben empeñarse por sí mismos en esta guerra. Sigue diciendo, nadie puede pelear por nosotros, hermanos. Somos individualmente responsables del desenlace del combate. Aunque Noé, Job y Daniel estuvieran en la tierra, no podrían salvar por su justicia a un hijo ni a una hija. ¿Cómo debemos de estar entonces nosotros en este tiempo cuando fuimos llamados por Dios y siendo instrumentos escogidos por Él? Me gustan las palabras que dice el apóstol Pablo al final, ¿verdad? De su ministerio, he peleado la buena batalla. Por lo demás, hermanos, me espera la recompensa que Dios tiene para mí y para aquellos que le siguieron. Con esto termino mi participación y le doy la palabra al pastor Víctor. No tiene que terminar, pastor, sígale, ¿verdad? pues si está bien todo estos comentarios. En realidad, Pablo, instrumento escogido de Dios. Y lo sorprendente es de que ya vimos el llamado que le hizo a Pedro y a Juan, vimos el llamado a Mateo, que podemos decir, ¿qué hombres eran ellos? Ahora vemos el llamado a Pablo, que pues en su tiempo era Saulo. ¿Por qué Dios llama a este tipo de gente? ¿Por qué Dios tiene que escoger este tipo de gente? Hombres incrédulos, hombres ambiciosos, como vamos a decir de Mateo, que le gustaba el dinero. Ahora Saulo, un hombre consciente y sabioso sobre Dios, celoso de las cosas de Dios, pero que iba en contra de la voluntad de Cristo, matando, destruyendo, acabando, arrasando con todo el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios lo tiene que llamar? Uno se pregunta muchas veces cómo Dios actúa. Tal parece que Dios, como dice, de lo malo saca cosas buenas. Yo por eso yo te diría a ti, mi querido hermano, hermana, hoy quizás estás viviendo momentos difíciles en tu vida. Hoy quizás has vivido momentos que tú dices, yo no tengo esperanza en el Señor. En verdad, mi vida es un desastre. Mi vida nada tiene que ver con lo que estos predican, estos hablan. En realidad, yo para Dios no significo nada. Mira, todos estos, vamos a decir, y te puedo dar muchos más. La adúltera, aquella pecadora que también viviendo una vida pues de prostitución, pero Dios en el momento que ella busca la protección, Dios la cobija, Dios la ropa, el Señor la recibe, el Señor empieza a marcar a aquellos que la acusaban, a decirles, órale pues, el que sea justo. No se encontró a ninguno. Hoy igual, aunque estamos predicando el mensaje, conocemos a Dios, no somos justos. Si estamos aquí es porque necesitamos de un Salvador, de un Redentor. Buscamos al Señor. Hay otros que la lección nos menciona.
hombres que en realidad, no sé, los endemoniados, aquellos hombres que el demonio estaba con ellos. Quizás hoy tú te estás dedicando a la brujería, quizás lees las cartas, no sé, quizás la bola, esa cosa que usan, pero Dios todavía tiene extensión de misericordia para muchos de nosotros. La samaritana, que pues ya el Señor le marcó los maridos que tenía, pero ninguno era su marido, puros amantes. Estamos viviendo esa situación, y si la estamos viviendo, hay misericordia, hay amor de Dios todavía. Es el momento en el cual nosotros tenemos que agarrar estas oportunidades. ¿Estás tú viviendo esta situación como algunos de lo que nos está marcando la palabra de Dios? Saulo, un hombre que hasta los mismos cristianos le tenían miedo, pero que el Espíritu le dijo a este hombre, no recuerdo el nombre hoy, Ananías, ve, recíbelo, porque este va a ser instrumento y ahora vas a ver lo que es seguirme a mí, lo que es hacer mi obra. Y quizás, hermanos, por eso yo siempre digo, recibir a Cristo en el corazón es lo más sencillo y lo más fácil. El problema es vivir con Cristo y hacer la obra de Cristo. Ahí vienen las dificultades. Abandonar esa vida que llevamos, esa vida que íbamos trayendo y que eso sentíamos que nos traía felicidad. Pero la verdadera felicidad, hermanos, se encuentra en Cristo Jesús. Por eso es de que hoy, cada día, nosotros tenemos que buscar al Señor. Cada momento. Les voy a dar unas citas del Espíritu de Profecía que dicen lo siguiente. El tiempo ya nos ganó, pero voy a tratar de dárselas. Dice en el libro Mente, Carácter y Personalidad, dice la sierva del Señor, el Señor siempre asigna una tarea a cada ser humano. Yo no sé qué tarea tienes tú hoy, pero ya dije, no la vamos a analizar. Quiero ir porque sí le voy a dar varias. Si quieres, tómale foto a la cita, para si no puedes anotarla, tómales foto. Esta es la cooperación divino-humana, la unidad entre Dios y el ser humano. Aquí nos conocemos al hombre que obedece la luz que se le ha dado. Si Saúl o Saulo hubiera dicho, Señor, no me siento inclinado en lo más mínimo a seguir tus indicaciones para obrar mi propia salvación, o sea, no las ocupo, todo habría sido inútil, aunque Dios le hubiera dado 10 veces más luz. Y yo creo que eso es lo que hoy decimos como adventistas. Nosotros tenemos demasiada luz, mucha luz, que nos ciega y nos está cegando tanto que no nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestra vida espiritual, que estamos perdiendo la oportunidad. ¿Y sabes por qué? Porque nos sentimos tan sabiondos, somos tan altivos, que no nos damos cuenta que necesitamos humildad, necesitamos realmente empaparnos de ese amor del Señor. Yo no puedo vivir hablando de amor y destruyendo a otros. Al contrario, aquellos que se están destruyendo hay que tratar de sacarlos. ¿Con qué? ¿Con qué lo vas a sacar? ¿Llevándole la palabra de Dios? No, llévale amor. Dale de lo que Dios te provee a ti para que pueda venir a los pies de Cristo. Mira la otra cita que está en el libro que tiene por nombre Los Hechos de los Apóstoles, página 267 y 268. Dice, hablando de Pablo, Pablo se fue deteniendo en un punto tras otro, a fin de que los que leyeran su epístola pudieran comprender plenamente la maravillosa condescendencia de su Salvador con ellos. O sea, Pablo era un hombre fuerte, pero fue aminorando ese poder, esa destrucción que él venía. O sea, fue cayendo, fue pensando que realmente ahora Cristo
le había hecho el llamado personalmente. Por eso es que dice, presentando a Cristo como era cuando era igual a Dios y recibía con él el homenaje de los ángeles. El apóstol trazó su curso hasta cuando hubo alcanzado las más bajas profundidades de la humillación. Por eso esa cita que leyó el pastor Rafael en el libro de los Hechos, no recuerdo si era el capítulo 29 o el capítulo 15, pero Pablo les empieza a contar a los discípulos su historia, cómo tuvo ese encuentro, porque los discípulos no lo recibían. No lo recibían, no, este nomás se quiere introducir para a ver qué saca de acá. Pero Pablo ahora les tiene que contar por qué el Señor lo llamó, cuál es el propósito, cuál era su trabajo. Yo creo que hoy en día nosotros también debemos de pensar y no estar celosos de los que vengan. Me pongo a pensar en los que van a venir en la hora 11. ¿Cómo vamos a estar? No vamos a querer recibirlos en la iglesia, los vamos a sacar, vamos a querer que se vayan. Cuando ellos traen la luz que nosotros tuvimos la oportunidad de recibir y de expandir, pero hoy, por nuestro carácter, por nuestro egoísmo, nosotros no dejamos, no hacemos ni la obra, ni dejamos que otros la hagan. Por eso es de que el Señor hoy en día, si nos ha permitido todo este tiempo para venir y hacer la obra de Dios, yo creo que es el momento de anotarnos como colaboradores y hacer la obra de Dios, y más que rechazar a otros, traer a otros para que vengan a hacer esta obra que hoy necesitamos, y que el 31 de octubre sea un gozo y una felicidad, no nomás aquí en la tierra, sino en el cielo, por tantas almas que tú colaboraste, que tú trabajaste, que tú te gastaste en todos los aspectos para llevar ese conocimiento de la palabra de Dios a muchos hogares. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.